Bienvenidos al capítulo número 9 de estos workshops a todo nivel. El día de hoy tenemos con nosotros desde Honduras a Wilmer Martínez. Él es experto en servicios de bases de datos de SQL. Ha trabajado en empresas, ha trabajado en bancos, también es MCT de Microsoft, es capacitador de Power BI, además de tener una experiencia de muchos años en la gestión de bases de datos. Así que démosle la bienvenida. Muchas gracias, Wilmer, por estar acá y por compartir un poquito de conocimiento con nosotros y la comunidad de datos. Así que nada, vamos para allá. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estaré impartiendo una pequeña mini taller de mis primeros pasos para hacer consultas en bases de datos SQL Server. Me presento, soy Wilmer Martínez, soy ingeniero en sistemas, tengo un máster en economía y finanzas, soy administrador de bases de datos con más de 18 años de experiencia en lo que es bases de datos SQL Server. También soy docente de cursos de Power BI. Y en mi carrera ya he sacado varias certificaciones. Dentro de ellas está una certificación de Power BI desde el 2021 a la fecha. Tengo también una certificación de bases de datos SQL Server, un MCSCA de base de datos 2016. Y también soy en City Training de Microsoft del 2020 hasta la fecha. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la charla que daremos el día de hoy. A veces cuando los manejos de información son fundamentales en el mundo actual y las bases de datos relacionales nos ayudan se han convertido como herramientas principales para almacenar y administrar grandes volúmenes de datos, como son SQL Server, que esta es una herramienta desarrollada por Microsoft y es un sistema de gestión de bases de datos, el más utilizado en empresas grandes, pequeñas, en instituciones, por desarrolladores, y gracias a su potencial en seguridad, capacidad de integrarse con otras soluciones como aplicativos, ya sea en uso en Power BI, entre otras herramientas, como también ser en Visual Studio, C Sharp, entre otros lenguajes de programación. Pero entremos ahora, ¿qué es SQL? SQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft y su función principal es almacenar, organizar y administrar datos de manera estructurada en tablas, permitiendo que los usuarios y aplicaciones puedan consultarlos, actualizarlos y analizarlos de forma segura y eficiente. Entonces, pero, ¿qué es RDBMS? RDBMS es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que significa Relational Database Management System. Y es un conjunto de programas que permite crear, actualizar, administrar e interactuar con una base de datos relacional. A diferencia de un gestor de base de datos genérico, su estructura se basa en tablas con filas y columnas que conectan datos relacionales mediante claves primarias y claves foráneas. Entonces, aquí podemos ver un pequeño gráfico de qué es un diagrama de base de datos. Miren, tenemos sus tablas, sus columnas y al igual también tenemos las relaciones de estas. Esto es un sistema relacional de base de datos. SQL cuenta con varias características. De las principales podemos ver que maneja el lenguaje de SQL Server, utiliza un lenguaje de Transact SQL que significa Structured Query Language, que nos ayuda a consultar y manipular datos. También nos ayuda a administrar grandes volúmenes de datos. Soporta grandes volúmenes de información en sus sistemas. También es un sistema que se relaciona entre tablas mediante, como hemos dicho, entre claves primarias y claves foráneas.
También tiene un buen sistema de seguridad que ayuda a controlar que los usuarios puedan acceder a las tablas que ellos tengan permiso, puedan manipular esa data y a esos usuarios podemos otorgarle los permisos necesarios para que el usuario pueda hacer uso de esa información a la cual se le da acceso. También maneja un proceso de transaccionalidad, ya que cumple con el principio de ACID para garantizar la integridad de los datos. ¿Pero qué es ACID? Las propiedades de ACID son atomicidad, ya que todas las operaciones de las transacciones se ejecutan completamente y no se ejecutan en absoluto, sino que se ejecutan en un todo. Maneja también un nivel de consistencia. Las bases de datos para que eh, pasa de un estado consistente a otras una transacción y se ejecutan de manera independiente. No es que se ejecuta en bloques, sino que se pueden ir ejecutando de manera independiente. También tenemos la parte de aislamiento. Las transacciones, en esta parte las transacciones no dependen de otras, se ejecutan de manera independiente sin interferir entre sí. Y tenemos también la parte de durabilidad. Una vez completadas las transacciones, los cambios son permanentes. SQL se maneja cuatro tipos de lenguaje. El primero, lenguaje de definición de datos, DDL, que significa Data Definition Language, y este define y cambia la estructura de las tablas. En este podemos ver funciones como alter, create, truncate, etc. La siguiente es lenguaje de manipulación de datos, DML. El lenguaje, su sigla significa Data Manipulation Language. Y esta es la que nos ayuda a gestionar el contenido de las tablas. Aquí podemos encontrar insert, delete, update y select, que es el que vamos a ver el día de hoy en esta charla. También tenemos el siguiente, que es el lenguaje de control de datos, DCL. Y sus siglas significan Data Control Language. Y esta es una función que nos ayuda a manipular o a controlar los permisos de acceso a las tablas. Se utilizan funciones como sentencias como grant, revoke o denied. De ahí tenemos el último, el lenguaje de control de transacciones, TCL, que en sus siglas significa Transaction Control Language, y este nos ayuda a administrar lo que son las transacciones. Eh, esta función, este lenguaje nos ayuda a administrar y agrupar las funciones utilizando comandos como begin transaction, commit o rollback. Muy bien, pero vamos a ver entonces lo que es el lenguaje de manipulación de datos DML. El lenguaje de manipulación de datos se divide por las operaciones de CRUD. ¿Pero qué significa CRUD? CRUD significa create, que es crear un nuevo registro por medio de la sentencia insert. R, que significa read, que es leer o consultar registros por medio de la sentencia select. La siguiente, la U, significa update, que nos ayuda a actualizar los datos existentes por medio de la función update. Y la última D es delete, que es para borrar registros utilizando la sentencia delete. Pero eh, para que nosotros podamos interactuar con lo que es la herramienta de SQL Server, nos apoyamos de una herramienta bien importante. Esta es el SQL Management Studio. ¿Qué es el SQL Management Studio? Es una herramienta gráfica desarrollada siempre por Microsoft que permite administrar, configurar y consultar bases de datos SQL Server de forma visual e intuitiva. Entonces, de esta manera, con esta herramienta, nosotros podemos interactuar con con los motores de bases de datos de SQL Server.
Hay otros manejadores de bases de datos que también se pueden conectar a nuestros motores, pero en este caso vamos a utilizar el Management Studio, la herramienta propia de Microsoft. Pero ¿qué puedes hacer con Management Studio? Con Management Studio nosotros podemos escribir y ejecutar consultas de Transact SQL Server. Podemos administrar las bases de datos, creando nuevos objetos, podemos modificar objetos, eliminando tablas, creando vistas, procedimientos almacenados, podemos crear índices, funciones, etcétera. También es una herramienta que nos ayuda a monitorear el rendimiento de la base de datos. Otra funcionalidad es que nos permite gestionar la seguridad a través de usuarios, roles de seguridad y permisos. Podemos también realizar respaldos y restauraciones de la base de datos. Y por último, podemos explorar los objetos de la base de datos mediante el explorador de objetos. Entonces, ¿cuál es el orden de ejecución de una consulta en SQL? Entonces, hoy sí vamos a entrar ya a lo que es las consultas en SQL Server. SQL se ejecuta de esta manera, miren, por medio de un select, luego para definir las columnas a mostrar, el from, donde vamos a escribir las tablas a las cuales necesitamos nosotros consultar, el where, son las condiciones que necesitamos aplicar, el group by si necesitamos agrupar ciertos valores, el having para filtrar los valores que tengamos agrupados y la función de order by. Pero internamente, estas se ejecutan de manera diferente. Primero, él define qué tabla o tablas voy a consultar. Luego, si en dado caso lleva alguna condición, pues, se ejecuta las condiciones que queremos aplicar a esas tablas. Luego creamos la agrupación y el filtro de las agrupaciones. Y por los últimos dos pasos mostramos la columna o las columnas que queremos mostrar en esa consulta. Y para finalizar, el orden de las consultas. Entonces al final ya definimos qué orden se van a mostrar nuestros datos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con las primeras dos sentencias. ¿Qué hace la sentencia select y la sentencia from? Bueno, select, la cláusula select, se utiliza para especificar qué columnas desea recuperar de una o más tablas. Y la sentencia from, esa cláusula nos indica de qué tablas se van a obtener los datos. Pero también las sentencias select y from también nos podemos apoyar de alias. ¿Y qué son los alias en SQL Server? El alias es un nombre temporal que se asigna a una columna o a una tabla dentro de una consulta. ¿Y para qué sirve? Sirve para facilitar la lectura o abreviar nombres largos sin modificar los nombres reales almacenados en la base de datos. Podemos crear alias con la tabla utilizando la clave as, aunque esta función as es opcional, después del nombre de la columna o la tabla. Pero ¿cómo lo aplicamos? Se puede aplicar en dos niveles. Uno es a nivel de un alias a nivel de columnas, donde cada columna que nosotros coloquemos en la sentencia select, vamos a usar ese alias y el resultado de esa columna se va a mostrar en los encabezados para que estos sean mucho más claros. Y tenemos el siguiente que es el alias de las tablas. Los alias de las tablas se pueden utilizar cuando tenemos varias consultas con varias tablas y esto nos ayuda a abreviar el nombre y evitar un nivel de confusión, sino que nos ayuda a simplificar esa función. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta primera sección con un par de ejemplos realizados
en una consulta SQL Server. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestro Management Studio y para este ejercicio vamos a utilizar la base de datos TSQL B4. Esta tabla TSQL B4 contiene un número pequeño de tablas, las cuales vamos a utilizar. Muy importante, esta base de datos maneja 4 esquemas. En este caso maneja un esquema DBO, maneja un esquema, em, maneja un esquema DBO, maneja un esquema de HR, maneja un esquema de production y maneja un esquema de sales. Ok, y hay un quinto esquema que es stats. Estos esquemas nos ayudan como para poder agrupar las tablas de una manera más personalizada en la base de datos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo. Nosotros aquí por omisión nos aparece en la parte superior izquierda, nos aparece la base de datos de master. Entonces nosotros aquí podemos hacer el cambio de esa base de datos utilizando la función use y el nombre de la base de datos. Miren, automáticamente se ejecuta la sentencia y nuestra base de datos ahora va a ser TSQL B4. Bueno, entonces, ¿cómo escribimos la primera sentencia? Miren, select asterisco from HR employees. Cuando yo ejecuto, se ejecuta con F5 o con control E. ¿Qué hace el asterisco en la sentencia? El asterisco en la sentencia de SQL, ese nos indica que nos va a devolver todas las tablas, perdón, todas las columnas que contenga la tabla empleados. Ahora, si yo quiero devolver solamente una columna, miren, vamos a ver, yo en este caso, yo por temas de tiempo, ya tengo los scripts ya desarrollados, vamos a devolver de la tabla empleados solamente la columna de country. La columna de country la podemos ubicar aquí en esta sección del resultado anterior de nuestra tabla. Ahora, cuando yo ejecute, bueno, si ustedes observan antes de la ejecución, nosotros tenemos 9 registros de colaboradores o de empleados. Ejecuto. Ok, aquí está. Vamos a ejecutar. Ahí está, miren. Si ustedes observan, voy a hacer un zoom. Ahí está, miren. Él me va a devolver el país de cada uno de los registros que tenemos en esta tabla. En este caso, si ustedes observan, tenemos 9 registros. Muy bien. Ahora, si yo deseo colocar otras columnas, estas las podemos ir agregando de manera sencilla, cada una de las columnas separadas por una coma. Entonces, miren, voy agregando, ya tenemos un apellido. Si queremos agregarle primero el empleado ID, luego el nombre y posterior el apellido, colocamos en ese orden la salida. Mire, luego nuevamente, vean, nos aparece primero el nombre el ID del empleado, el nombre y el apellido. Muy bien, vamos ahora. ¿Qué pasaría si nosotros le quisiéramos ya colocar como un alias? Antes que nada, también nosotros en el SQL Server podemos también crear, agregarle expresiones. Digamos, si nosotros quisiéramos agregar o concatenar las dos columnas, en este caso, first name y last name, se concatena con el signo más. Pero si le quiero agregar un espacio en medio de las dos columnas, con una comilla simple, espacio, comilla simple. Y de esta manera, si yo lo ejecuto, la consulta, ahí podemos tener, miren, voy a hacer nuevamente el zoom.
Y aquí podemos observar ya el nombre de la columna ya concatenada con las dos columnas. Pero si ustedes observan acá, miren, esta columna no tiene un nombre. Para eso, entonces, nosotros vamos a hacer el uso de los alias. Entonces, vamos a hacer un zoom out. Muy bien. Entonces, aquí es donde ya viene un uso de los alias. Entonces, nosotros podemos, bueno, como habíamos dicho, tenemos un alias a través de columna o un alias a través de las tablas. En este caso, yo voy a colocar un alias a la tabla y a la tabla empleado le voy a colocar la letra E. Después de el sufijo a, as. Muy bien. Entonces, ejecutamos la sentencia, miren, ya con el alias F5, miren, nos da el mismo resultado. La única diferencia fue que agregamos una columna, en este caso columna de country. Entonces, ahora voy a bajar nuevamente al siguiente ejercicio. Ahora, si nosotros agregamos, miren, al ejercicio anterior donde concatenamos el nombre y el apellido y colocamos el as, el alias, perdón, en este caso con as full name, ejecutamos. Vamos a ver, miren, ahora sí. Observen muy bien, ya tenemos la, un nombre para nuestra salida, en este caso la columna se va a llamar full name y siempre con las columnas concatenadas de las dos columnas first name y last name. Muy bien. A veces nosotros cometemos ciertos errores. Observen muy bien esta sentencia. Aquí esta sentencia, si ustedes observan, yo le omití la coma. Entonces, tenemos siempre la columna first name y slide name, pero no tenemos la coma. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia, vamos a ejecutar. ¿Eh? Ahí está. Miren, automáticamente nuestro resultado nos va a salir solamente el primer nombre, pero la columna se va a llamar last name. ¿Por qué? Por la falta de coma de nuestra sentencia en SQL. Vamos entonces con un siguiente ejemplo. Ahora, nosotros también podemos agregarle a cada una de ellas, digamos, un alias a cada columna. Aquí en este caso yo voy a colocarle un alias a la columna MID. Si yo ejecuto la sentencia, la columna MID deja de llamarse MID, el ID del empleado, y se va a llamar Employee ID. ¿Ven? Entonces ya esto también nos ayuda como para que podamos cambiar el nombre de los encabezados. Igual lo mismo puedo realizar con las siguientes columnas, digamos, first name, le voy a colocar nombre, as nombre, voy a hacer el zoom out, y apellido, el last name, le voy a colocar as apellido. Ejecutamos nuevamente, miren, y listo. Entonces, ahí tenemos, miren, ya los mismos resultados de las tres columnas, pero cada una con su ID, con su nombre de columna cambiado. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un zoom out. Ok. A veces nosotros podemos colocar valores únicos de las columnas. Para eso nos apoyamos de la sentencia distinct. Entonces, voy a hacer este mismo script, lo voy a ejecutar acá abajo, pero le voy a quitar la sentencia distinct. Observen muy bien acá.
Voy a ejecutar los dos al mismo tiempo, selecciono los dos, presiono F5 y listo. Vamos a ubicar ahí. Miren, con el distinct, él solamente me va a devolver los valores únicos, me devuelve todos aquellos valores duplicados y me coloca solamente los valores únicos. Y sin el distinct, él me va a devolver todo el vaciado de todos los registros que tenga la tabla, en este caso la tabla empleados. Entonces, la diferencia entre distinct es que nos quita los duplicados. Muy bien, vamos nuevamente, vamos a bajar al siguiente ejemplo. Mire, ahora, si yo coloco más columnas, en este caso country, región y ciudad, ejecuto la sentencia y ejecutamos F5. Mire, él nos va a devolver, recuerden, en la tabla empleado manejamos 9 registros. En este caso, él nos va a devolver solamente 4. ¿Por qué? Porque es los valores únicos de esas 4 columnas. Muy bien. Ok. También en SQL podemos crear em, consultas sin una tabla from. Solamente con que escribamos el valor, en este caso colocamos select el número 10 as columna 1 y entre doble comillas para un texto colocamos ABC y este se va a llamar columna 2. Si nosotros ejecutamos estas, esta sentencia, podemos apreciar acá, miren, el resultado donde dice columna 1 con 10 y columna 2 con ABC. Mismos valores que tenemos acá. Nosotros también podemos realizar ese tipo de operaciones. Muy bien, vamos entonces, vamos a regresar nuevamente a la presentación. Ahora, ya vimos cómo se hace una consulta de una sentencia SQL Server sin solamente seleccionando la tabla, las columnas a mostrar y la sentencia a select. Pero también nosotros podemos condicionar las búsquedas de estas tablas y cómo se realiza. Se usa a través de la sentencia where. El where es una cláusula que se utiliza para filtrar, miren, registros y devolver solo aquellos que cumplen con la condición específica. Nos permite aplicar condiciones a los datos que se están consultando, también actualizando o eliminando. Entonces, cuando nosotros actualizamos, eliminamos registros, también nos apoyamos de la función where, no solamente para consultas, sino que también para actualizar y eliminar. Y en la consulta where, nosotros especificamos qué columna, pero al igual qué columna queremos afectar o incluir dentro de la condición, pero para eso nos apoyamos de ciertos operadores. Entre ellos está el igual, distinto, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, y a la vez de otros operadores como son el between, el like, el in, el is null, el and, el or, el null y el not. Podemos colocarle not between, is not null, etcétera. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración, un pequeño em, ejemplo utilizando condiciones. Entonces vamos a ver acá, miren. Vamos a utilizar, voy a ocultar el Explorer de objetos y voy a consultar la tabla de empleados. Si observamos aquí, la tabla de empleados contiene los mismos registros, pero utilizando la condición o la cláusula where, mire, una sentencia, le digo donde el país es igual, mire, es el operador igual
y aquí coloco la palabra clave a filtrar. En este caso yo le pongo usa porque es un texto, va entre doble comilla. ¿El que va a hacer? Él se va a ir a mi tabla de empleados y me va a devolver todos aquellos empleados que pertenezcan al país de Estados Unidos. Entonces, ejecuto la sentencia, F5 y listo. Miren, aquí me devuelve solo los 5 empleados que el país es Estados Unidos. Muy bien. También podemos hacer uso de otros operadores, en este caso el operador IN. El operador IN, en este operador nosotros necesitamos colocar todos los valores a filtrar, si son enteros, como en este caso, entre paréntesis. Entonces aquí le digo, quiero que me devuelvas todo el resultado de la tabla de empleados, donde el ID es 1, 2, 1, 3 y 4. Si ejecuto la sentencia, miren, él me va a devolver, voy a hacer un zoom, ahí está, miren, él me va a devolver los empleados donde el ID, o el ID del empleado sea 1, 3 y 4. Entonces, ven la forma sencilla que nosotros podemos también filtrar usando la función, el operador IN. Muy bien. Ahora, vamos a bajar un poco más. También nosotros podemos hacer uso de los otros operadores de otra manera. En este caso, yo voy a filtrar todos aquellos empleados donde la fecha de contratación sea mayor al 1 de enero del 2014. Entonces, ejecuto la sentencia SQL, mire, y me va a buscar en la columna fecha de contratación todos aquellos empleados, que en este caso el resultado fueron 6, que fueron contratados arriba del 2014. Si yo le quisiera colocar empleados contratados arriba del 2015, mayores o iguales al 2015, ejecuto y me va a devolver solamente, mire, 3 empleados. De esa manera nosotros también podemos filtrar por una fecha específica. Vamos. Ahora, si yo quisiera definir un rango de fechas, puede ser a través de la función between. Pero between va acompañado de otra función, otro operador que es el operador AND. Entonces, aquí le decimos, quiero que me devuelvas todos los empleados donde la fecha de contratación va desde el 1 de enero del 2014 al 2 de enero del 2015. Ejecutamos, control F5, control E o ejecutar, el botón de ejecutar. Y miren, él me va a devolver solamente 4 registros donde cumple con esta condición. Entonces, así él va filtrando la información donde nosotros podemos eh, consultar, pero ya tomando en cuenta ciertos criterios de búsqueda. Vamos entonces a eh, usar otro tipo de operador. En este caso, yo voy a usar siempre la misma tabla de empleados, pero voy a devolver todos aquellos empleados utilizando la función like que comienza o que contiene la palabra, el nombre con la letra P y que inicie con la letra P y cualquier otra letra que él tenga en su búsqueda. Entonces yo lo voy a ejecutar en su tabla. Entonces ejecuto. Mire, en este caso, él me va a devolver solamente 2 personas, Paul y Patricia. Ahora, si yo quiero, podemos cambiarlo acá. Si le quiero decir, quiero que me devuelvas que tenga, vamos a ver, la letra A, no importa si está al inicio o al final, en medio, él me va a devolver todos los empleados que contengan la letra A. Mire,
Entonces ya se busca él y empieza y me devuelve. Voy a hacer el zoom. Aquí está, mire, first name. Y me devuelve que está Patricia, María, Paul, Yael y Sara. Entonces, ven, él también nosotros podemos condicionar donde él busca las columnas con esa condición. Ahora, si yo quisiera, digamos, podemos también cambiar la condición. Si yo quisiera colocar con un carácter en específico, vamos a ver acá, miren, vamos a buscar Sara, pero le quiero decir que no importa la letra que tenga, em, la letra que tenga ahí, pero que lleve esto, miren, digamos, este guión bajo es, no importa la letra que busque, yo solamente quiero que lleve la letra A tanto al en medio y al final. Mire, ejecuto F5 y me va a devolver en este caso solamente Sara, mire, ya que Sara tiene una letra A, cualquier letra, en este caso la R, y finaliza con la letra A. Muy bien. A veces también con la sentencia de where, a veces es importante también considerar em, las búsquedas, ¿cómo se llama? Considerar la forma de cómo escribimos esas condiciones. ¿Para qué? Para poder aprovechar el rendimiento de nuestras consultas, para que consultemos grandes volúmenes de datos. Nuestro eh, base de datos SQL no se vaya a quedar sin recursos. Para eso les voy a mostrar una función aquí que es para medir, em, es el plan de ejecución. Observen, estoy utilizando la misma tabla. En este caso yo solamente voy a devolver el ID del empleado y el apellido. De aquí voy a usar la función left. La función left, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar de la tabla last name y me va a devolver solamente el primer carácter. Y aquí, bueno, aquí se le coloca un N cuando son Unicode y le coloco que me devuelva la letra D. Entonces, ejecuto F5, ok. Aquí me devolvió dos registros. Muy bien. F4, hacemos un zoom aquí, vamos a ver, miren. Entonces, observen muy bien, miren, él me devolvió dos registros. Me devolvió Davis y Doyle. Pero si yo voy a la siguiente pestañita aquí en el resultado que se llama plan de ejecución, él me va a devolver, mire, un index scan. Index scan es que él empieza a escanear toda la tabla para hacer esa búsqueda. Ahora, la manera correcta de escribir esta sentencia es utilizando, miren, así como hicimos en los ejercicios anteriores, el, la palabra last name y utilizando la función y el operador like. Miren, donde colocamos que inicie con D cualquier otro parámetro. Ejecutamos F5. Ahora miren, me devuelve los mismos dos registros, pero en el plan de ejecución, si lo observamos, miren, la búsqueda es una búsqueda indexing, que es una búsqueda más directa en los registros de la tabla. Entonces, ¿qué es esto? Es un índice, aprovecha los índices para poder devolver en menor tiempo y con mayor eficiencia las consultas. Muy bien. Lo mismo nos sucede si utilizamos con la fecha, con las columnas de fecha. Digamos, si quisiera yo colocar, digamos, en otra tabla, sales order, yo quiero extraer el año de la fecha de orden o de pedido y le coloco 2015. Miren, ejecuto. También hasta eso podemos también nosotros mejorar. Si ustedes son administradores de base de datos, podemos también buscar ese tipo de procesos para que mejoremos las búsquedas. Entonces aquí nos vamos. Plan de ejecución.
vemos aquí el mismo index scan. Pero si lo hacemos de una manera más, donde aprovechemos los índices, es utilizando, mire, un mayor que y un menor que. Mayor o igual que enero del 2015 y menor que enero del 2016. Filtramos la data, nos va a dar el mismo resultado, 408 registros, y lo podemos observar acá, miren. Él aprovecha los índices para devolver de una manera más rápida el resultado de esa condición. Muy bien, entonces vamos a, eh, ok, vamos a hacer otro ejemplo de condiciones. Aquí también podemos utilizar otro operador. En este caso, el operador es distinto. Miren. Entonces vamos a decirle, quiero que me busques todos los empleados donde la región sea distinto a WA. Entonces ejecutamos. Miren, aquí no encontró ningún valor. Pero si utilizamos otro operador, siempre la misma condición y le agregamos o la región es igual a null, ok. Aquí esto me va a dar un error. Miren, no me va a devolver nada. ¿Por qué? Porque le estoy colocando el igual a null. En SQL no existe el igual a null. Para eso, vamos a escribir más abajito, mire, usamos la función, el operador is null. Entonces, ven, la misma tabla de empleados, donde la región es distinto a WA o otro operador, la región is null. Devolvemos, mire, ejecutamos y listo, mire. Él me va a devolver todos aquellos valores. No encontró el WA, pero sí encontró que la región es nula. Entonces, haciendo un cambio en las condiciones, nos va a devolver otros valores. Depende qué queremos buscar en nuestra tabla. Muy bien. Si queremos también buscar una palabra específica, ya lo hemos dicho, con un carácter regular, miren, solo colocando el carácter entre doble comillas. Si lo queremos utilizar por medio de un código Unicode, colocamos un N antes de la palabra y hacemos la búsqueda. El resultado va a ser el mismo. Bueno, vamos entonces con la siguiente función. Vamos a seguir con la presentación. Ahora vamos a ver otro tipo de las sentencias. En este caso vamos a ver goodbye y having. Goodbye es una sentencia que se utiliza para agrupar las filas que tienen los mismos valores en las columnas específicas en el select. Y el having se utiliza para filtrar los resultados después de agruparlo. El having va asociado con el group by. Similar al where, pero se usa con funciones de agrupación, de agregación, perdón. ¿Cuáles son las funciones de agregación? Las sumas, las restas, pero aquí le voy a explicar un poquito más a detalle. Miren, SQL cuenta con una cantidad amplia de funciones. Si hablamos de funciones de agregación, como les decía, tenemos las sumas, el max, el min, el count, el average. También tenemos funciones de tipo texto, como ser length, trim, length para devolver el tamaño, rtrim para quitar los espacios a la derecha, ltrim para quitar espacios a la izquierda, trim para quitar espacios a ambos lados, el looper para convertir las palabras en mayúscula, el lower para convertir las palabras en minúscula. También tenemos varias funciones de tipo fecha, como ser daypar, para extraer un valor, ya sea un día, un mes o un año de una fecha. La función year para extraer el año, month para extraer el número del mes, la función date para extraer el día, la función dateDiff para traer una diferencia entre dos fechas, dateAdd para extraer agregar días o meses a una fecha y la función getDate para extraer la fecha actual. Y
También podemos realizar operaciones matemáticas, funciones matemáticas como ser ABS para el valor absoluto, el cos para el coseno, el sin para el seno, flor para devolver valores enteros, el pi, que es el 3.14, para el log, para devolver el logaritmo de una expresión, y el power es para traer la expresión cuando elevamos a un exponente nuestras funciones, o nuestra expresión. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizamos la función de goodbye. El goodbye, como les había comentado en la presentación, nosotros podemos, eh, el goodbye se va a utilizar cuando nosotros tenemos una columna, pero está acompañada ya sea de una o más funciones de agregación. Aquí entonces nosotros colocamos, miren, en este caso yo agrupo por el país, pero también agrupo por el año, que es el resultado de esta función. Y le digo, quiero que me devuelvas todos aquellos valores donde la cantidad sea mayor a uno. Y al final que me lo ordenes por país y fecha de contratación. Entonces voy a ejecutar solamente esto, esta sentencia aquí. F5, miren, él me va a devolver, control, ok, ahí está, miren, me va a devolver el país, me va a devolver el año de contratación y el número de empleados, que fue la cantidad de la función count, que es el número de empleados que fueron contratados con estas dos, con estos dos criterios. Ahora, si yo le selecciono, la adiciono el having, entonces él me va a filtrar la, el conteo de esta columna. Entonces, ejecuto, vamos a ver, ejecuto F5, miren, él me va a devolver solamente aquellos donde existe más de una vez, porque así lo definimos en las búsquedas. Muy bien. Puede, a veces cuando nos puede suceder otro tipo de errores cuando no usamos el goodbye. Miren, uno de ellos es em, utilizando, digamos, la función year, colocamos, ejecutamos el script y nos va a dar un error. ¿Por qué nos da un error? Porque si yo quiero que me devuelva solo los valores donde el año de contratación sea mayor o igual al 2014, él no me lo va a permitir. Yo debo de corregirlo de esta manera. Miren, coloco la función year, año de contratación, miren, F5, y ahí sí corrige dicha valor. Vamos entonces, vamos a ver, aquí lo podemos ver, miren, mismo script. Muy bien. Espero que hasta aquí vamos viendo cómo se agrupan los valores. Pero antes de continuar con la parte de las funciones de cómo ordenamos, cómo agrupamos, me gustaría explicarles un poco las funciones. En Power, en SQL, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de funciones. Bueno, dentro de las funciones de agregación, miren, podemos usar la función sum. Voy a hacer un select a la tabla, en este caso la tabla se llama el esquema sales, la tabla se llama order values. Siempre, ok, vamos a primero a seleccionar la tabla, la base de datos donde se va a ejecutar. Ahí está. Entonces, si devuelvo todo el resultado de esta tabla, miren, esta tabla contiene 830 registros. Entonces, yo quiero que mi, se sume la columna cantidad y me lo agrupe por el código del empleado. Entonces, ejecuto, miren, primera sentencia, coloco la columna que yo deseo agrupar los valores,
En este caso, la operación que se llama es una suma de la columna cantidad y va a tener este encabezado por medio del alias. Y luego le coloco el nombre de la tabla donde voy a extraer esa información y por último el group by del código del empleado, que en este caso yo voy a seleccionar, mire, voy a colocar aquí el mismo valor que estoy colocando en mi sentencia select. Ejecuto F5, mire, ahora, ¿qué hace él? Él me va a devolver como resultado las, em, la suma total de la columna cantidad por cada uno de los ID de empleado. Muy bien. Desde esta manera nosotros podemos hacer este tipo de operaciones utilizando el, em, la función sum. Ahora, si yo quisiera, digamos, si yo solamente estoy realizando la suma y no lo estoy agrupando por ninguna otra columna, yo solo puedo hacer, aquí le puedo ejecutar que me realice la suma de la columna cantidad y él solamente me va a devolver una fila, miren, que es el total de toda la columna cantidad, la suma de columna cantidad. También podemos hacer otro tipo de operaciones, es la función de promedio, siempre con la misma columna, miren, la misma tabla. Aquí le puedo usar la función average, ABG. Si yo ejecuto, él me va a devolver el promedio de, de la, eh, de esa columna. En este caso, el total de los 830 filas es de, el promedio de esa columna de cantidad es 61. Muy bien, vamos entonces, vamos a bajar un poquito más. Nosotros también podemos, cuando usamos la función average, solo la función average como tal, él nos va a devolver un número entero. Pero si nosotros quisiéramos que nos muestre un número decimal, a esto lo vamos a asociar la función cast. La función cast, ¿qué es lo que hace? Él hace como un formato, un casteo, un cambio de la columna y la va a convertir como un valor numérico, donde yo le defino que va a tener un tamaño de 12 dígitos y dos decimales. Y esto lo asocio, miren, lo encierro dentro de la función average. Cuando yo ejecuto esa función, miren, automáticamente el resultado cambia. Voy a mostrar los dos. Voy a ejecutar las dos sentencias. Ok, ejecutar las dos sentencias, F5, y voy a hacer, mostrar aquí el resultado. Miren, la primera, que solamente fue la función average, me devolvió solamente un número entero. Pero en cambio, cuando yo uso, lo combino con la función cast para que me convierta ese valor en un número, en un valor numérico, miren, ya me devuelve el valor promedio con los dígitos que del promedio de toda el cálculo de esa condición, de esa columna. Ahora, si yo le quisiera hacer también una multiplicación, yo lo puedo multiplicar acá, miren, que me le multiplique un 1 a la cantidad, vamos a ejecutarlo, y posteriormente saque el promedio, miren, aquí ya me le coloca ahí un valor decimal. Si ustedes ven, es el mismo resultado que la anterior. Muy bien, espero que vayan comprendiendo cómo trabajan las funciones en SQL. Ahora, si yo lo quisiera sacar el valor mínimo de la columna cantidad y el valor máximo de siempre la columna cantidad de la tabla order values, voy a ejecutar F5, mire, hago un zoom y aquí me devuelve, mire, el valor mínimo fue 1 y el valor máximo fueron 346. Entonces, al igual que como en otras herramientas, podemos extraer también el valor mínimo y el máximo de una columna.
Si asociamos esto por, con la función GroupBy, agregando el código del empleado, vamos a ver acá, miren, vamos a ir agregándole un poquito de valores, colocamos el ID del empleado. Por cada ID de empleado quiero que me devuelvas el mínimo y el máximo, pero porque agregamos la columna ID, yo uso las dos funciones de agregación. En este caso, yo tengo que colocarle un group by, mire, un group by MID, MID. Muy bien, ejecuto. Mire, ya el resultado ya cambia. Ahora podemos identificar donde podemos decir que en el empleado 3 el valor mínimo es 3, el valor máximo es 346, pero en el empleado 9 el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 241. Entonces, ven cómo podemos nosotros también aprovechar ese tipo de funciones para poder también extraer eh, otros valores en nuestras consultas en SQL. Vamos entonces, ok, también podemos, ok, como les decía, aquí podemos ver también las funciones de conversión. Si ya vimos cómo funcionaba la función cast, en este caso yo le digo, quiero que le estoy enviando dentro de la función cast que un valor número 100, pero de manera de tipo texto. Y le digo que este valor me lo convierta en un número entero. Cuando yo ejecuto, miren, F5, que ejecuto nuevamente, F5, el valor automáticamente se convierte en un número entero. Entonces son formas de poder hacer también cambios de los valores en mis consultas en SQL. Ahora, en cambio, también podemos usar la función convert. La función convert, esa nos ayuda también a convertir una, em, una columna o un valor que nosotros coloquemos en diferentes formatos. En este caso, yo le digo, aquí donde dice date, yo le digo, quiero que me lo conviertas en un formato de fecha. Ahí puede ir un bar chart, puede ir un chart, puede ir un entero, pero la función fecha va acompañada siempre de un código. Este código es el formato en que se va a reflejar o va a devolver el resultado de la fecha. Si nosotros ejecutamos esta sentencia, select, convert, que me convierta en un tipo fecha, la fecha 01/02/2025 en formato 101 y en formato 103, van a ver el resultado. Voy a hacer un zoom. En 101 lo convierte en un formato que diga año, eh, año, día, mes. En formato 103 va a convertirlo año, mes y día. Entonces, si ustedes observan, miren, que es el formato que casi siempre utilizamos en América Latina. Aquí en formato de inglés, año, día, mes. Entonces, son las formas como podemos también hacer conversiones con nuestros datos. Vamos a bajar un poquito más. Aquí tenemos otro resultado, digamos, a veces cuando tienen un formato, digamos, en este caso, yo lo estoy colocando en un formato que diga día, mes y año, pero yo quiero que me lo devuelva en un formato inglés. Y hago lo mismo, pero aquí en este caso le digo que me lo coloque mes, día y año, mire, igual también en formato 101. Cuando yo ejecuto esta función, él probablemente me tire un error, mire, aquí está. ¿Por qué? Porque el formato de la primera fecha no está en un formato correcto. Entonces, miren, conversion fail en la conversión de la fecha de un carácter string. Entonces, para esto yo también me apoyo de otro tipo de funciones. Y en este caso, el tipo de función que me voy a apoyar es try-convert. Try-convert es que si encuentra algún error en la conversión, él va a devolver un null. Entonces, en la misma condición, miren, ejecuto y ahí está, miren, me va a devolver un nulo. ¿Por qué? Porque no pudo convertir la fecha, entonces el mejor devuelve un valor nulo. Y aquí podemos ya ver, miren, la que sí está correcta, que lleva
el formato mes, día y año, en un formato inglés. Muy bien. Así podemos hacer nosotros con las funciones de tipo fecha, podemos hacer una infinidad de comparaciones. Vamos a ver, aquí les voy a mostrar otro tipo de ejemplos. Tenemos la función daypar, también funciones de tipo fecha. En esta tipo fecha, nosotros podemos decirle, quiero que me extraigas el mes de esta fecha. Lo ejecuto, ¿eh? Él me va a devolver el número 2. ¿Por qué? Porque el mes es febrero. Ahora, si yo quisiera combinarlo, digamos, como vimos en otros ejemplos, usando la función date, month y year, ejecutamos, miren, nuevamente, y aquí me va a devolver el día, miren, de esta fecha, que es 12, 12, el mes, que es 2, y el año, que es 2025. De esta manera, nosotros podemos también poder extraer ese tipo de valores de las columnas de tipo fecha. Y todos siempre acompañados de un select. Si quisiéramos también, hay otro tipo de funciones como dayname, que nos va a devolver el nombre del mes. Entonces, la misma fecha, solamente colocamos dayname y le colocamos la función month. Y nos va a devolver el nombre en inglés. De ahí si apoyamos esto, vamos, acompañemos con otras funciones como day from parse, esta nos va a pedir tres parámetros. Nos va a pedir el año, nos va a pedir el mes y nos va a pedir el día. Si lo ejecutamos, nos vamos y nos va a devolver una fecha. ¿Miren? Entonces también podemos hacer uso de este tipo de funciones. Voy a bajar un poquito eh, aquí, en esos tipos de funciones como la concatenación. Vamos a ver, voy a hacer un select, vamos a ver, de la tabla de empleados. Muy bien. Si ustedes observan, miren, en la consulta de aquí abajo tenemos la tabla de empleados, tenemos el país, tenemos la región y tenemos la ciudad. Todo esto lo concatenamos y lo vamos a llamar ubicación. Ahora, devuelvo la columna, la tabla de empleados. Observemos la columna región. Miren, la columna región tiene varias filas con valores nulos. Entonces, cuando yo ejecuto, aquí tenemos la columna región. Miren que la concatenamos con country y city. Si yo ejecuto esa columna, perdón, esa sentencia, el concatenado me va a devolver null. ¿Por qué me devuelve null? Porque cuando nosotros combinamos columnas en null, esta automáticamente me convierte todas las demás columnas en null. Igual lo mismo me sucede cuando hacemos sumas con null. Si no seteamos esas columnas de null en ceros, él me va a devolver el valor en null. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Miren, dos formas. Uno de ellos es haciendo el cambio donde dice is null. Miren, le digo que me setee en null, cuando si el valor es nulo, que me le coloque un espacio vacío. Entonces, ejecuto nuevamente, miren. Ahora sí, voy a ejecutar las dos para que veamos la diferencia entre una y la otra. Miren, voy a aumentar, voy a subir aquí el resultado. Entonces, observemos acá, miren, tenemos ubicación, tenemos los mismos registros, miren acá, donde ya seteamos, vean, el resultado ya es diferente. Cuando ya seteamos esa palabra y decimos si se encuentra algún valor null, esta fila o esta columna, me lo coloques en blanco. Y ahí ya él concatena de una manera correcta. Entonces, son detalles que siempre es bueno considerar cuando nosotros utilizamos funciones
en SQL. Ok. Otra función también, cómo se corrige también esa opción de null. A veces lo podemos hacer a través de la función de concat. La función de concat nos ayuda a evitar ese tipo de errores. Aquí está, miren, ejecutamos F5. La función concat, él automáticamente sí corrige ese tipo de errores. Miren, ya es una función que casi pocos la utilizan, que es la de concatenar. Entonces, él cuando identifica un valor nulo, él automáticamente lo setea como un espacio vacío y ahí sí nos permite poder concatenar las palabras. La sentencia de función concat es que solamente va separado por medio de una coma y, y uno coloca las columnas que quiere incluir en el concatenado. Bueno, también podemos usar otro tipo de funciones como substring, donde aquí le decimos, substring permite tres parámetros. Em, el texto que yo quiero extraer, el valor inicial y el valor final. Si yo ejecuto esta sentencia, él me va a devolver como resultado, mire, un ABC. ¿Por qué? Porque él va a iniciar desde aquí, la letra A, va a contar tres veces, mire, una, dos, tres, y me va a devolver las primeras tres caracteres. De esa manera trabaja el- la función substring. La función left es similar, solamente que esta va a tomar en cuenta de la izquierda, va a contar tres caracteres. Miren, nosotros podemos definirle tres caracteres. La función right es igual. La right, permítanme, esta solamente va a tomar de la derecha, va a tomar tres caracteres. Y aquí tomamos, miren, C, D y E. Vamos a el último ejemplo de la parte em, de tipo texto es la función char index. Char index nos permite buscar o indicar en qué ubicación está la palabra, la función que nosotros le definimos. En este caso yo le digo que me devuelva donde se identifique un espacio vacío. Él va a buscar la palabra y al final el resultado, él va a devolver la ubicación donde está el espacio. Aquí miren, él me devuelve un número 6. Eso me indica que él va a contar, miren, uno, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el sexto espacio, él encontró que hay un espacio en la palabra que tenemos ahí escrita. Vamos a bajar un poquito más. Voy a adelantar un poquito. Nosotros también con SQL podemos también, siempre hablando de las funciones de select, nosotros también podemos hacer operaciones matemáticas. Aquí nosotros podemos decirle, vamos a ponerle aquí una operación matemática donde podemos decirle select 2 más 3. ¿Ven? Ejecutamos, él nos va a devolver 5. Ahora, si le colocamos ya una operación matemática más compleja, ¿miren? Aquí que me va a devolver es 13. ¿Por qué? Porque él va a entender que él va a ir a hacer las operaciones donde existen primero las multiplicaciones, luego las divisiones. Miren, aquí 3 por 2 son 6, 10 entre 2 son 5, miren, y a estos 6 más 5 son 11 y le va a sumar 2. Entonces, ven que él automáticamente me va a devolver el resultado de 13, que es lo mismo que hicimos aquí si lo hemos colocado los paréntesis. Miren, 2 más, entre paréntesis, 3 por 2 más 10 entre 2. Ahora, si nosotros hacemos un cambio eh, de ubicación de los paréntesis, el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque le cambiamos los paréntesis. En este caso, él va a ser primero la suma, luego lo va a multiplicar, luego va a sumar los 10 y después le va a dividir el 2. Entonces, por esa razón, él cambia la forma de realizar el cálculo. Ahora, miren, si hacemos 9 entre 2,
miren, nos va a devolver un número entero. Él nos va a devolver a modo que nosotros le hagamos una conversión, ya sea con cast o con convert, y decirle que el resultado me lo devuelva ahí en un em, número decimal. Aquí también si queremos sacar el seno, miren, podemos hacer operaciones como el seno de 45, nos da 0,92. Si hacemos el select de la función pi, él nos va a devolver 3,14, 15,92 o 3,14, 15,16. Ahí está, miren. Otra función que tenemos es la función de ABS. La función de ABS nos va a devolver el valor absoluto de la expresión que tengamos dentro de los paréntesis. Aquí podemos observar, yo le coloqué, le envié un valor negativo y él me lo devolvió en positivo. También tenemos la función de round. No voy a entrar mucho en esto. Miren, él me va a devolver eh, los dos dígitos, miren, ya redondeado, de esta expresión. Si ya le quisiéramos colocarle, digamos, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, miren, el mismo valor, pero si yo le coloco, vamos a ver, miren, si yo le coloco, miren, la expresión 123.4545, él solamente me va a devolver los dos dígitos. Los otros dos dígitos, 3 y el 4, me van a devolver en 00. Pero si yo le coloco -2, él automáticamente me lo redondea me va a quitar los dígitos de antes del punto y me los va a colocar en 0. Mire, en este caso me va a devolver 100. Y así trabajan ese tipo de funciones. También podemos sacar el logaritmo de 10. Mire, ya me devuelve el resultado que es 2,30. Muy bien. Y ahí podemos tener otro tipo de función. Ok. Otro tipo de función que también es la función de rand. La función de rand es la que nos va a ejecutar, nos va a dar un resultado diferente cada vez que lo ejecutemos. Mire, voy a ejecutar este aquí, rand, varias veces y podemos también ver un valor rand. Esta función de rand la podemos utilizar también en el order by para que nos devuelva de manera aleatoria eh, los, eh, eh, los valores a mostrar en una tabla. Muy bien, entonces regresando a la presentación, ya nos falta la última parte de las condiciones de la sentencia en SQL y es la función, la sentencia, la cláusula order by. La cláusula order by se utiliza para ordenar y organizar las filas de los datos que devolvemos en una consulta y para que sea más fácil de leer y analizar. La función, los datos, con la función order by, los datos los podemos usar ordenar de manera ascendente o de manera descendente según sea la necesidad de ordenamiento de los datos, usando la función as de manera ascendente y la función des de manera descendente. Si no especificamos en la búsqueda el orden por defecto, eh, va a ser de manera ascendente. Cuando nosotros no especificamos, se va a ordenar de esta manera. Entonces vamos a el pequeño ejemplo de cómo eh, ordenamos en nuestros datos. Vamos a ver, miren. Aquí tenemos esta sentencia SQL. Ejecutamos. Mire, él nos va a devolver en un orden por el nombre del empleado, mire, en ese orden, 1, 2, 3, 4, 8, mire, siempre tomando en cuenta estas condiciones, que solamente me va a devolver aquellos valores que están en el país de Estados Unidos, en la región de WA. Ahora, si yo le quiero cambiar el orden y decirle, quiero que me devuelva en orden alfabético por la ciudad, entonces agregamos al final de la sentencia la función order by city. Order by city
lo ejecuto y él me va a ordenar los valores, me va a mostrar los valores en orden ascendente, de menor a mayor. Miren, él me va en un orden alfabético. Ahora, si le quiero mostrar, voy a mostrarlo los datos, el resultado, miren, ahí, miren, inicia con Kirtland y termina con Tacoma. Ahora voy a agregarle a la función de Siri, quiero que me lo ordenes de manera inversa, en manera descendente. Entonces, ejecuto F5, miremos el resultado, miren, ahora sí, miren, ven que cambió. Ahora inicia con Tacoma y termina con Kirtland. Entonces, nosotros podemos también ordenarle, cambiarle el orden de la salida del resultado de nuestra consulta. Ahora, si nosotros quisiéramos eh, agregar varias columnas en el orden, nosotros solamente lo separamos, lo agregamos en el order by, miren, en este caso separado por una coma, donde le decimos, quiero que me ordenes por la ciudad y por el ID del empleado. Ejecutamos. Entonces él va primero a ordenar por la ciudad y luego por la segunda columna, que es ID empleado. En este caso nosotros no colocamos en qué orden. Por omisión, él va a entender que es un orden ascendente, de menor a mayor. Ahora, también podemos eh, en, en SQL, podemos también ordenar con números enteros. ¿Pero qué son, indican estos números enteros? Estos indican la columna que, el número de columna que tenemos en la consulta. Miren, aquí podemos decirle 4 que es ciudad y uno que es el, el ID del empleado. Algo sí muy importante, esto no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si el orden de las columnas cambia, el orden de las columnas en la sentencia select cambia, automáticamente esto va a cambiar. Por eso se recomienda mejor colocarle el nombre de em, de la columna. Vamos a tener el mismo resultado. Ahora, nosotros también podemos em, colocarle el nombre de los alias. Vamos acá, miren. Vamos a agregar aquí. Vamos a colocarle as apellido. Muy bien, entonces yo le voy a colocar, ok, permítanme, voy a copiar este porque había otro ejemplo ahí. Voy a colocar entonces aquí, miren, quiero que me ordenes por el Vermont, miren. Yo puedo también colocar el nombre del alias en la condición, en la función de order by, y él me lo va a ordenar, miren, apellido. Ahí está, miren. Entonces ya él también se pueden cambiar, ordenar de tres formas. Por medio de la columna, por medio del alias o por medio del el ID de la columna, el cual no es recomendado ese último. Muy bien, muy bien. Otra cosa sí, eh, muy importante que en el select, cuando nosotros em, tenemos columnas a filtrar, perdón, a ordenar, es muy importante que en la condición order by, estas columnas existan en la sentencia select. Si yo las ejecuto, miren, F5, él me va a ordenar, en este caso, por el birth date, por la fecha de nacimiento. Pero aquí sí puede fallar, mire, cuando nosotros utilizamos la función distinct, mire, ejecutamos,
la misma condición, mire, aquí me dice por qué. Porque yo solo estoy diciéndole que me muestres la, eh, que solo me muestre el valor único de las ciudades, pero le digo que me lo ordene por la fecha de nacimiento. Entonces él ya empieza, no encuentra esta, esta columna de ordenamiento en mi consulta Select. Entonces, si lo hacemos de esta manera, miren, cambiamos la fecha de nacimiento y lo colocamos en la columna que sí corresponde, que en este caso sería ciudad, lo ejecutamos, ahora sí me va a devolver el resultado. Muy bien. En, cuando, en, cuando en la tabla tenemos valores nulos, ya sea en, miren, así como en este caso que tenemos valores nulos, en esta tabla que se llama Sales Order y la columna Chips Date está en null, él va a ordenar primero los valores nulos en la parte superior y después me muestra los valores de ahí en adelante en ese orden. Entonces, para que tomemos en cuenta ese tipo de consideraciones. Ahora, si yo quisiera mostrar, em, vamos a irnos a cambiar de tabla. En este caso voy a la tabla de ventas, el esquema de ventas, a la tabla de órdenes. Si yo quiero consultar en esa tabla las columnas Order ID, fecha de orden, Use ID y el ID del empleado, y solo le digo, quiero que me muestre solamente los primeros tres registros de esa tabla, pero quiero que me lo ordenes por la fecha de orden de manera descendente. Cuando yo lo ejecuto, ¿sí? Él me va a devolver solamente tres registros. ¿Por qué? Porque yo en la consulta, después del cel, le coloqué un top 3. Yo este la puedo cambiar, le puedo decir, quiero que me muestres los primeros cinco registros. Miren, ejecutamos y me muestra los primeros cinco registros. Entonces nosotros podemos también hacer ese tipo de búsquedas. Ahora, si queremos, digamos, si quisiéramos ver de la tabla siempre de órdenes del esquema de ventas, yo le quiero decir, quiero que me devuelvas el 1% de información de esta tabla. Entonces, después del top, yo lo acompaño de la función percent. La función percent, él me va a devolver el porcentaje según el ID o el valor que yo tenga acá. En este caso, le digo el 1%. ¿Qué me va a devolver? 9 registros. Ahora, si yo le digo, quiero que me devuelvas el 10%, ¿eh? Él me va a devolver un total de 83 registros. ¿Por qué? Porque nuestro universo son 830 registros y el 10% de 830 es 83. Muy bien. También podemos hacer uso em, de la función, cuando usamos el top, la función top, podemos también hacer el uso del with ties. El with ties, que es lo que le devuelve, si en alguna de las columnas hay algún valor que se repita, él me lo va a incluir en mi búsqueda. En este ejemplo, mire, yo tengo la columna, puede ser un zoom, ¿eh? La columna order date, todas llevan 6 de mayo del 2016, mire. Entonces, por eso él, y le digo, quiero que me lo incluyas, aunque cuando hay duplicados, entonces ahí me lo va a incluir. ¿Cómo se quiebra el with ties? El with tie se puede omitir cuando ya le cambio y le agrego otra condición a la búsqueda. Miren. Perdón, otra condición en el order by. Entonces ya automáticamente ya solamente me va a mostrar los tres registros que están incluidos en el top 3. Muy bien. Ahora vamos con el último tema y es el uso de cómo combinamos en Excel más de una tabla. Entonces, en SQL existen
varias formas de combinar tablas. Una de ellas es el inner join, que el inner join es cuando las tablas tienen el mismo ID o columna en común. Miren, aquí lo tenemos. También tenemos el left join. El left join, él nos va a devolver em, todas eh, él va a buscar, la tabla de la izquierda va a buscar qué valores machean con la tabla de la derecha y me va a devolver todos los valores de la izquierda, pero solamente me va a devolver todos aquellos que encontró en la derecha. El right join, ese es el modo inverso. El right join él va a tomar todos aquellos de la derecha y los va a comparar con la izquierda y solamente me va a devolver aquellos valores que machean en ambas tablas, pero al igual los que no encontró de la tabla derecha también me lo va a listar. Tenemos también la función full join. El full join es que me va a devolver, que es esta de aquí, todos aquellos valores que encontró en ambas, en ambas tablas y me va a volver tanto los valores de la tabla izquierda como la derecha. También tenemos el left join, pero apoyado con una condición where, donde me devuelva todos aquellos valores solamente que no encontró en la tabla que están en la tabla izquierda, pero no encontró en la tabla derecha. Y también el right join es casi, estas funciones son similares a las que tenemos en el Power BI, los tipos de combinaciones que tenemos en Power BI. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido de las, permítame, ok. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de este tema. Vamos a escoger dos tablas. La primera es la tabla suppliers, letra S. Vamos a combinarlo o a hacer la unión con la segunda tabla. Siempre la tabla productos, pero del esquema production. Y lo vamos a asociar con la letra P. Ambas tablas vamos a unirlas a través del inner join, pero vamos a utilizar el campo en común. ¿Y cuál es el campo en común entre las tablas? El campo supplier ID, tanto en la tabla de supplier como en la tabla de productos. Ahora, en esas tablas, de esas dos tablas que yo uní por medio de la función inner join, yo voy a devolver de la tabla suppliers el nombre de la compañía y le voy a colocar un alias de supplier. Luego voy a escoger siempre la tabla suppliers, el país. En la siguiente fila voy a escoger el ID del producto de la tabla products, ¿ven? Por medio del alias. De ahí vamos el nombre del producto por medio del alias. Y por último, el precio unitario, siempre de la tabla productos. Al ejecutar esta consulta, F5, mire, ya él va a devolverme 77 registros. ¿Mire? Esos registros él va a devolver el resultado de la unión de las dos tablas por medio del campo inner join. Ahora, si yo agrego a esa misma unión, le voy a pedir que me devuelva solo los registros que pertenecen al país de Japón. Entonces, lo ejecuto, ¿sí? Japón, miren, ahí me devuelve, miren, solamente 6 registros, miren, del país de Japón. Entonces, ven cómo nosotros podemos ir combinando, agregando condiciones, podemos agregando otro tipo de funciones. Si nosotros, en vez de colocarle un where, hubiéramos colocado un and y ejecutamos igualmente la misma sentencia, vamos a tener el mismo resultado, miren.
los 6 registros que corresponden solamente a Japón. Ahora, vamos a hacer ya un pequeño cambio. En este caso, yo voy a utilizar la tabla de empleados, pero yo voy a relacionarla siempre con la misma tabla de empleados. ¿Cuál es la única diferencia que va a existir entre esta relación? Que yo voy a relacionar de la tabla empleados, en este caso con el alias C, el ID del gerente y lo voy a relacionar con la tabla de empleados, pero por el ID del empleado. Entonces, ejecuto esta sentencia y mire, en este caso él me va a devolver solamente 8 registros. ¿Ok? ¿Por qué me devuelve 8? Ahora voy a ver, pero antes de eso quiero que vean qué contiene qué información contiene la tabla de empleados. Si veo la tabla de empleados, miren, F5, la tabla de empleados contiene 9 registros, pero si me voy a la columna MID y manera ID, mire, el primero es el CEO. Entonces, por esa razón, él no tiene ningún registro en la tabla ID, MGRID. Entonces, cuando yo devuelvo, los valores solo me devuelven aquellos que sí encontró en ambas tablas. Y en este caso solo encontró 8 registros. Ahora, si utilizo, vamos a quitarle este overview. ¿Dónde está el ejemplo del? Permítanme. Acá está, mire. Ahora, si utilizo la función left join, quiero que me devuelvas todos los valores, en este caso de la tabla empleados, siempre relacionada con la tabla empleados, pero donde le digo que el ID del empleado de la tabla 2 me lo relacione con el ID de empleados, el ID de gerentes de la tabla 1. ¿Sí? Ejecutamos F5. Ahora sí, mire, él me va a devolver todos los empleados, mire, de la tabla 1, en este caso tabla employees, con los nombres de los gerentes, mire, donde está asociado por medio de este ID. Entonces nosotros combinamos la misma tabla, pero devolvemos el valores totales de la tabla 1 y solamente devolvemos aquellos que se encontró en la tabla 2. Los que no encontró, él me los devuelve como un valor nulo. Ahora, si hacemos el lado inverso, mire, siempre el mismo script, solamente que le cambiamos el write join. ¿Ven? Acá, miren, write join. Ejecutamos y aquí va a devolver los valores que tiene en la tabla 2, pero solamente me va a devolver los valores de la tabla 1 donde hizo un match del ID del empleado con el ID del gerente. Los que no encontró los va a devolver nulos. Miren, lo podemos observar aquí. Y por último, la última función, la función de full join. La función de full join me va a devolver la información de ambas tablas. Ejecutamos, mire, él no importa si encontró o no encontró un valor similar entre ambas tablas, él me va a devolver tanto el valor de la tabla A como el valor de la tabla B. Entonces, ven, él me devuelve los valores de ambas tablas. Entonces, de esta forma, se valida el uso de la función em, full join. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí sería la presentación del día de hoy. Espero que dicha presentación o dicho tema sea de mucho aporte a su curiosidad en el mundo de los datos. Bueno, dejo mis datos personales, mi nombre es Wilmer Martínez, mi correo wilmartinezp@hotmail.com y ahí me pueden encontrar en las redes, en LinkedIn. Así que buenas noches y muchas gracias. Listo, pues espero toda la comunidad de datos haya disfrutado de esta sesión.
que haya aprendido un poquito sobre consultas en SQL y haya sido de mucho provecho. Wilmer Martínez, gracias por darte una vuelta aquí al canal. Espero que la gente te siga en redes sociales. Por acá en la descripción vamos a dejar las redes sociales de Wilmer para que lo sigan y lo acompañen en toda la información de un montón de utilidad que publica. Así que nada, gracias por haberte quedado hasta esta parte del video en el capítulo 9 de estos workshops a todo nivel. Suscríbete, deja un comentario y ya sabes, esto es Microsoft Excel a todo nivel. Como siempre, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.